En plena cima del cine de oro mexicano, cuando todo parecía glamour, éxito y portadas, varios famosos estaban haciendo arreglos fuera del país para conseguir algo que no podían tener por las buenas: un hijo, pero no por adopción legal, no por trámites limpios. Lo hacían por debajo del agua, con dinero en efectivo y documentos falsos. Mientras rodaban escenas emotivas de padres e hijos, en la vida real negociaban con clínicas, intermediarios y pasaportes falsos. Traían bebés desde Centroamérica, Estados Unidos, incluso Europa, bebés sin papeles, sin identidad clara. Nadie preguntaba, nadie investigaba, solo aparecían de pronto en sus brazos y en sus biografías. Estas historias no están en los homenajes. Están en los susurros, en los viajes de descanso que duraban lo justo para regresar con un niño en brazos. Mario Moreno no solo fue Cantinflas, fue ídolo, millonario y uno de los hombres más poderosos del cine mexicano, pero también fue uno de los más herméticos con su vida personal. De su hijo se sabe poco, muy poco, solo que apareció en su vida sin previo aviso y con papeles que no cuadraban del todo. Hay versiones que aseguran que el niño fue adoptado en Estados Unidos durante un viaje que él mismo describió como de negocios, pero al regresar lo registró como propio, sin pasar por ninguna agencia legal en México. El documento apareció, el niño creció y el tema se cerró. Nadie se atrevió a hacer preguntas, porque Mario tenía el poder y el silencio de los medios. Un productor que trabajó con él contó que durante un rodaje en Acapulco, el comediante recibió una llamada que lo sacó del set con urgencia. Al regresar, traía una sonrisa extraña. Esa misma semana, el niño fue presentado en sociedad, sin madre visible, sin historia oficial, solo apareció, y a nadie le pareció raro. ¿Fue una adopción de verdad? ¿O un trato cerrado con dólares y pasaportes falsos? Lo cierto es que Mario nunca dio explicaciones, y los que sabían se llevaron el secreto a la tumba. Nora Berian no vivía de escándalos, vivía al día. Fue actriz de reparto, secundaria en muchas películas, pero siempre presente, hasta que un problema económico la empujó al borde de la quiebra. Ahí fue cuando empezó a circular el rumor más fuerte de su carrera, que compró un bebé, no por amor, sino por asegurar un futuro legal con herencia. No tenía pareja estable ni ingresos fuertes, pero de repente, en una entrevista informal, mencionó que tenía un hijo recién llegado. No dio nombres, ni edad, ni fotos. Solo dijo: "Ya no estoy sola". Meses después, cambió de casa y apareció con un niño que no hablaba español. Un niño con rasgos distintos. Algunos aseguraban que era de origen centroamericano. Un ex trabajador doméstico filtró años después que el menor no tenía acta mexicana y que se tramitó una nueva identidad a través de un contacto en aduanas. Todo esto mientras Nora trataba de regresar al medio con proyectos que no despegaban. El niño se convirtió en su única compañía y en el blindaje para no caer del todo. ¿Fue amor materno o necesidad de tener a alguien que firmara por ella cuando ya no pudiera más? Nadie sabe. Lo que sí se supo es que su fortuna se esfumó, pero el niño quedó. Mapi Cortés fue adorada por el público. Simpática, ligera, con esa mezcla entre comedia y picardía que la volvió indispensable en los años 40. Pero detrás de ese encanto, había viajes que no coincidían con las fechas de rodaje. Viajes largos, costosos, fuera del país, que nunca fueron explicados del todo. Uno de esos viajes fue a Panamá, durante una supuesta gira de promoción. Pero no hubo entrevistas, no hubo prensa. Solo una estadía de 3 semanas, de la que regresó más callada de lo normal, y con una sobrina nueva en casa, solo que nadie la había visto embarazada. Nadie sabía de qué hermana venía, y la niña apareció con otro apellido, que luego fue cambiado. Vecinos de su colonia en la Ciudad de México contaban que la niña lloraba mucho por las noches. Hablaba en un acento extraño. Al poco tiempo, Maypi se refería a ella como su hija, pero cuando se le preguntaba por el padre o por el origen, evadía. Lo importante es que está conmigo, ¿no?, decía. Y el tema no volvía a tocarse. ¿Fue una adopción ilegal? ¿Un encargo pagado en otro país? No hay registros oficiales. Solo historias entre costureras, choferes y asistentes que vieron llegar a una niña y desaparecer a la verdad. Rosita Arenas era elegancia pura. Nunca estuvo metida en líos de prensa, ni en chismes, pero los viajes que hacía sin agenda pública llamaban la atención. Años 60. Un viaje largo a Colombia, supuestamente por descanso. Regresó con maletas nuevas, un rostro distinto y una niña de brazos en casa. Cuando los vecinos la vieron, asumieron que era una sobrina, pero no hubo visitas de familiares, ni explicación. En una entrevista posterior, Rosita dijo de forma muy casual: "A veces, los hijos no se hacen,
hacen, se encuentran. No dio más detalles, pero en el registro escolar, la menor apareció con su apellido desde el inicio. Una ex asistente personal aseguró que todo fue gestionado fuera del país. Papeles arreglados por alguien muy arriba en la embajada. El acta de nacimiento mexicana llegó meses después, y nadie pudo rastrear el origen real de la niña. Incluso su círculo cercano evitaba tocar el tema, y cuando alguien preguntaba, Rosita cambiaba de tema con una sonrisa. ¿Fue una adopción secreta? ¿Un arreglo a puerta cerrada? Nadie lo confirmó, pero en cada entrevista, cuando le preguntaban por maternidad, Rosita hablaba con frases enredadas, como quien no quiere mentir, pero tampoco puede decir la verdad. Pedro de Aguillón tenía esa cara de señor respetable que lo volvía perfecto para papeles de autoridad, pero fuera del cine, su vida era un misterio. Nunca se le conocieron hijos, hasta que, sin aviso, presentó a un adolescente como su muchacho, un joven con acento marcado, muy lejos de parecer nacido en México. Nadie supo de embarazo, pareja, ni trámites de adopción. Solo apareció en reuniones privadas y, con el tiempo, fue reconocido como su heredero. Un productor cercano dijo en tono bajo: "Ese chavo no es mexicano, ni por error", y cuando alguien trató de investigar, Pedro simplemente dejó de hablar del tema. Se decía que el joven había sido traído desde Argentina, que el trato fue directo con una mujer que necesitaba dinero urgente, todo hecho sin papeles oficiales, con promesas y un apellido nuevo. Pedro, al ser figura respetada, tuvo el poder de legalizarlo sin ruido, pero jamás lo presentó en público. ¿Lo protegía o lo escondía? ¿Lo hizo por amor, por necesidad o por presión? Nunca lo sabremos, pero el muchacho existió, y Pedro lo cuidó como propio, aunque nadie supiera de dónde había salido. Luz María Aguilar tenía fama de ser discreta, siempre sonriente, correcta, lejos de escándalos, pero en los pasillos de Televisa se sabía que tenía un hijo que nunca presentó a medios. Nunca lo mostró en portadas, ni lo mencionó en entrevistas, pero los que trabajaban con ella sabían que existía. Una excompañera de novela relató que la vio salir llorando de un camerino después de una llamada. "Ya llegó", fue lo único que dijo. Días después, la actriz empezó a llegar al foro con una nueva energía. Hablaba más suave. Se retiraba temprano, hasta que un chofer de producción filtró que cada noche pasaba por una casa al sur de la ciudad, donde la esperaba un niño pequeño. Se hablaba de una adopción no legalizada, conseguida por medio de una red de contactos en Centroamérica. No hubo trámites públicos, solo un pasaporte con datos falsos y un apellido que encajó como si siempre hubiera estado ahí. Nadie la confrontó, porque Luz María era querida y protegida. ¿Quería ser madre en silencio? ¿O fue parte de algo más grande, con nombres que jamás salieron a la luz? La historia nunca fue contada, pero tampoco desmentida. Siempre fue el viejo sabio, el padre sabio, el sacerdote amable. Arturo Soto Rangel fue una cara familiar en cientos de películas mexicanas, pero en la vida real guardó un secreto que no todos supieron manejar. Un niño pequeño apareció en su casa sin previo aviso, con rasgos que no coincidían con su linaje. Algunos decían que lo trajo de Perú, otros que fue en Venezuela. El punto es que el niño fue presentado como compañía, pero al poco tiempo ya usaba su apellido. No había registro de madre, ni testigos del proceso, solo un testimonio perdido de una vecina que aseguraba haberlo visto llegar dormido en brazos de una mujer desconocida. Al preguntarle en un evento social, Arturo respondió: "Los hijos no siempre vienen del vientre", frase que se volvió famosa, pero nadie la entendió. El niño creció a su lado, sin entrevistas, sin cámaras, sin historia pública, solo existía, y para Arturo eso bastaba. ¿Lo hizo por amor, por culpa, por encargo? Nadie lo sabe, pero esa presencia marcó su vejez y su leyenda. No eran rumores de pasillo, no eran errores de prensa, fueron decisiones frías, calculadas y hechas lejos del foco, pero dentro del mismo mundo que les aplaudía cada escena. Entre rodajes, entrevistas y premios, muchos de estos famosos negociaban en silencio la llegada de bebés que no eran suyos, pero sí comprados. Algunos lo hicieron por deseo, otros por presión social, pero varios lo hicieron por razones que ni ellos se atrevieron a explicar. Viajes largos, documentos falsos, silencios pactados y niños que aparecían sin pasado. Lo que no mostraban en pantalla era mucho más oscuro que cualquier melodrama que interpretaran. Suscríbete si quieres seguir escuchando esas historias que el cine mexicano intentó enterrar, pero que siguen respirando entre cámaras, pasaportes y verdades sin firma.